Dios le bendiga, hermanos. Bueno, hago este video para los hermanos del Seminario Bíblico Nocturno. Estamos viendo religiones comparadas y hoy vamos a meditar un poco sobre, más que una religión, un movimiento que está formando parte de lo que son las iglesias protestantes y que ha tomado mucho relevamiento en este tiempo. Estamos hablando de lo que se da en llamar la iglesia emergente. La iglesia emergente es un movimiento que dice ser cristiano, que está dentro de las iglesias, que no está separada de las iglesias evangélicas, sino que forma parte de ellas, y al ser un movimiento y no una institución, puede estar metida aún dentro de las iglesias que se consideran históricas o iglesias que se consideran doctrinales. ¿De dónde viene la iglesia emergente? Bueno, si nosotros pudiéramos dar una respuesta fácil a esto, y forman parte de la iglesia evangélica, vienen de ahí. Pero si fuéramos un poquito más profundo, habría dos palabras que seguramente llegarían a nuestra mente al analizar la iglesia emergente, que sería neo-ortodoxia, seguramente irán a recordar al famoso Karl Barth, o posmodernismo. La iglesia emergente, sus bases están en la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia decía cosas como que la palabra de Dios se convierte en la palabra de Dios cuando experimentamos con ella. Cuando tenemos una experiencia con la Biblia, ahí la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Y el posmodernismo, ese movimiento cultural de este tiempo que duda sobre todo y que declara prácticamente la verdad como algo pasado de moda. Entonces, de ahí podemos ver que surge la iglesia emergente. Ahora, miremos algunas cositas más. ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia emergente? ¿Cuál es la intención? Después veremos si cumple esa intención, se queda en las intenciones o fracasa rotundamente. Pero lo que podemos ver es que la misión principal que la iglesia emergente tiene es alcanzar la cultura posmoderna. ¿De qué manera? Con las armas que siempre ha tenido la iglesia, que es el Evangelio. Entonces ellos dicen que van a alcanzar la cultura posmoderna por medio del Evangelio, pero lo hacen de una manera diferente a lo que el cristianismo histórico lo ha hecho durante 2000 años, que es formando parte de la cultura posmoderna y no transformándola. Hermanos, esto es importante que podamos afirmarlo. Cuando nosotros vemos las actitudes, las formas que tiene la iglesia emergente, vemos que la iglesia emergente no hace nada para transformar la cultura, sino que forma parte de la cultura postmoderna. Abraza conceptos que pertenecen al postmodernismo. Después vamos a mirar algunos líderes de ellos y las cosas que ellos han dicho. Uno de los conceptos que abraza la iglesia emergente o iglesia posmoderna, podríamos decirle, es el relativismo. La iglesia posmoderna rechaza toda noción de absolutismo, de verdad absoluta, de revelación absoluta, de doctrina. Rechaza todo eso y especialmente lo hace en lo que es la teología y lo que son las escrituras. Entonces, el relativismo hace que todo sea relativo, que no hay una verdad. Bueno, el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo que él debía comportarse en la iglesia, que es como columna y baluarte de la verdad. Pablo decía que a Timoteo que debía guardar
el buen depósito de la palabra de Dios. Entonces, el relativismo a su vez convierte esta iglesia posmoderna o iglesia emergente en un movimiento que no es doctrinal. O sea, no tienen doctrina, no tienen un catecismo, no tienen una declaración de fe y principios. Entonces, no los vamos a identificar cuando toquen a la puerta de nuestras iglesias. No se identifican como un movimiento o como nosotros somos la iglesia emergente, esto es lo que nosotros creemos. Pero sus conceptos, hermanos, los conceptos que ellos tienen se pueden meter dentro de la iglesia y si no estamos preparados no los vamos a ver venir. Vamos a mirar algunos rasgos sobre la iglesia emergente que vamos a comentarlo juntos. El primer rasgo común que uno descubre cuando lee sobre la iglesia emergente, que algunas la tienen y otros no, ya les dije, no son doctrinales, entonces hay desacuerdos inclusive entre sus mismos líderes. Hay dos líderes muy conocidos y uno es más conservador y el otro es más liberal. Por ejemplo, Mark Driscoll, ¿no? Escribió un libro, Jesús lleno del Espíritu Santo, y otro que se llama Brian McLaren. Uno es más liberal, McLaren, y el otro es un poco más conservador, Driscoll, y tienen muchas cosas que no están de acuerdo, pero forman parte del movimiento de la iglesia emergente. Vamos a ver algunos aspectos. Primero, ellos tienen una tentativa y una conciencia y una misión, como ya hemos dicho, de alcanzar a aquellos que están en la cultura postmoderna, que es una cultura cambiante. La cultura postmoderna también es relativista, también cambia todo el tiempo. Entonces, no transforman la cultura, después nos vamos a detener más en eso, sino que se meten dentro de la cultura para alcanzar a los que están dentro de esa cultura. Se adaptan, se mimetizan, se amoldan a esa cultura. Otro aspecto es el del uso de la tecnología. En estos tiempos de tecnología tan cambiante y que va evolucionando, especialmente los jóvenes tienen el poder de la tecnología, algo que no se dio en siglos pasados. Hoy los jóvenes tienen la posibilidad de tener quizás el poder por medio de la tecnología, porque son los que han crecido con esta tecnología, se han preparado, entonces manejan la tecnología, especialmente en las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con imagen, sonido, las famosas redes que hacen que puedan llegar a un montón de personas. Bueno, nosotros no estamos tan duchos en eso, pero los jóvenes sí. Y la iglesia emergente apunta a eso. Otra cosa, hay una especie de adoración diferente a la tradicional dentro de las iglesias evangélicas. Ellos utilizan la adoración utilizando velas, íconos, imágenes, sonidos diferentes, aromas y luces. Utilizan mucho lo sensorial, ¿no? Lo sensorial. Pero acá estamos viendo cosas que el protestantismo ha rechazado durante toda su historia, que la iglesia cristiana ha rechazado. Estamos hablando de íconos, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de aromas. O sea, tirar aromas en medio de la adoración para despertar cosas sensoriales. Un énfasis en la experiencia y en los sentimientos sobre las verdades absolutas. Al culto vos venís a sentir, no venís a adorar, escuchar la palabra,
arrepentirte, todo tiene que ser en base al sentimiento y no a la mente y al corazón que escucha la palabra de Dios, asiente la palabra de Dios y bueno, y tiene que dar una respuesta. Los cultos, reuniones de la iglesia emergente apuntan a los sentimientos. Otro punto más que podemos ver es que ellos concentran todo lo que tiene que ver como iglesia en la relación interpersonal de las personas. O sea, lo importante es relacionarse más que la proclamación del Evangelio. Rechazo del tradicionalismo, todo lo que tiene que ver con el pasado, la adoración, la liturgia. Ellos son enemigos de la liturgia. Cambian el uso de cómo tienen que estar acomodados las sillas, cómo tiene que ser la música. Ellos tratan de cambiar todo. Esto no es nuevo. Hace 40, 50 años atrás en la iglesia en la Argentina también se hacían esas cosas. Cambiar la silla de lugar, o sea, innovar de alguna manera. Ellos son de hacer estas cosas. Vuelvo a repetir acá, restan importancia a las verdades absolutas y a los credos doctrinales. Otra cosa que ellos hacen es reevaluar el lugar de la iglesia en la sociedad. O sea, ellos quieren que la iglesia forme parte de la sociedad, forme parte de la cultura, esté metido dentro de la sociedad. Ellos forman parte de esa idea de que el reino vendrá cuando la iglesia comience a meterse en la cultura, en la política, y de esa manera vendrá el reino, ¿no? Es una idea que tampoco es nueva. Así que esos serían algunos de los rasgos más comunes de la iglesia emergente. Bueno, reexaminan la Biblia y sus doctrinas, reexaminan el lugar de la cristiandad en el mundo, cuál es el rol del cristiano en el mundo. A ver, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos en tierra extraña, o sea, y que no somos del mundo. La palabra de Dios habla de un choque que nosotros tenemos con el mundo. Lo amamos, queremos que las personas se conviertan, pero nosotros no formamos parte. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice, nosotros no debemos amoldarlo a este mundo. Entonces, si usted pudiera mirar un poquito esta lista que yo les he dado, algunas cosas nos van a hacer ruido. Hay algunas cosas que son peligrosas y que seguramente quienes están promoviendo esto, por lo menos tenemos que decir que son falsos maestros. Son personas que no están enseñando la verdad. Entonces es importante que podamos entenderlo, porque como les dije antes, al no ser un movimiento doctrinal, ellos no van a ir con todo el combo, sino que se van a meter dentro de la iglesia y van a tratar de cambiar las cosas dentro de nuestra propia iglesia, de la iglesia donde nos congregamos. Y podremos ver en algunas áreas de la iglesia cómo este movimiento se mete dentro de nuestras congregaciones, de nuestra liturgia, de nuestra vida íntima y dentro de nuestras familias también. Miremos algunas características. Ellos son ambiguos, o sea, son ambiguos con lo que no tienen que ser ambiguos, que son las verdades absolutas. Son ambiguos con las doctrinas. No les gusta ningún tipo de declaración dogmática. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Toda la palabra de Dios es dogma, es doctrina. Ellos tienen problema con los dogmas y con la doctrina y tienden a rechazar algo importante, hermanos, la inspiración verbal, plenaria y la inerrancia
de la palabra de Dios. O sea, ellos rechazan eso. No creen que la palabra de Dios es completamente la palabra de Dios. Les voy a dar algunas declaraciones que ellos han hecho. Ellos dicen, por ejemplo, que la Biblia es narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia narra las cosas que ocurrieron, registran las cosas que ocurrieron. Es como si la Biblia fuera un libro de historia, donde se narran cosas que han pasado. McLaren, creo que el líder más importante que ellos tienen, dice que, por ejemplo, las cartas de Pablo solo están mostrando las opiniones de Pablo. Al decir eso, están negando la inspiración de la Biblia. O sea, está diciendo que Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir las cartas, sino que eran opiniones del propio Pablo. Entonces, hermanos, para la iglesia emergente, la Biblia es un problema porque fija doctrina. La Biblia nos está diciendo que es la palabra de Dios, que es la verdad, que todo lo que dice es verdad, que no se equivoca y que está inspirada por Dios. La iglesia emergente dice que eso para ellos es un problema. Una de las palabritas que van a aparecer dentro de lo que es el movimiento emergente es la palabra rebelión. Ellos utilizan mucho esa palabra en los escritos de los líderes que tienen, porque es una palabra que se usa para describir la iglesia emergente. La iglesia emergente es una iglesia que se rebela contra los parámetros antiguos de la iglesia histórica. Es una iglesia en rebelión. Consideran, y acá me quiero detener un poco, ellos consideran que la iglesia tradicional, o sea, nosotros, la iglesia tradicional, no es capaz de alcanzar a las personas en la cultura actual. Hermanos, lo que están diciendo que la iglesia fracasó y que ellos, un movimiento que ya lleva más de 10 años, y que ellos tienen la solución para llegar a la cultura actual. Yo meditando sobre este pensamiento que ellos tienen, llegué a dos conclusiones para compartir con ustedes. Primero, ellos dicen que pueden llegar a la cultura actual, que la iglesia tradicional no ha llegado a la cultura actual y que no ha sido capaz de alcanzar a las personas de esta cultura. Entonces, dos reflexiones. La primera, yo no he visto a la iglesia emergente ganar muchas personas en los barrios. Si ellos tuvieran realmente la razón de todas estas cosas, hoy la iglesia emergente sería un movimiento evangelístico tremendo. Sin embargo, no vemos eso. No vemos a la iglesia emergente en los barrios carenciados, no vemos a la iglesia emergente en las provincias, no los vemos. O sea, son una iglesia como otras iglesias, y sí vemos muchas iglesias tradicionales que marcan la diferencia predicando el evangelio en los barrios, en las comunidades, en las etnias, pero no veo a la iglesia emergente en esos lugares. ¿Usted ha escuchado un avivamiento de la iglesia emergente? No. El segundo punto es que la iglesia emergente, cuando uno lee sus libros, después vamos a leer al finalizar una serie de mandamientos de la iglesia emergente escrito por el pastor Will Graham, medio de manera risueño, pero que dice grandes verdades de lo que ellos piensan, ¿no? Pero, a ver, la iglesia emergente tiene una cultura calificada en su forma de ser, que tiene que ver con las clases más acomodadas, y no
con las clases más carenciadas, sus formas de ser. Estimulan el buen vestir, estimulan lo cool, como se dice, estimulan la buena vida y todo lo que es atractivo y bello. Por eso yo digo que el mundo no es bello. El mundo tiene lugares de extrema pobreza, tristeza y la fealdad del pecado. Sin embargo, ellos, sus reuniones, su forma, a lo que ellos apuntan, yo creo que es un mundo utópico que ellos ven. Por eso creo que no han llegado a predicar en las culturas. Bueno, vamos a seguir en el próximo video con esta iglesia emergente.